Y me veo. Compartimos pantalla. Y van a tener algo de lo de la otra vez, ¿no? Primero así lo vemos rápidamente. Ahí está, este es el PDF que subí ya al Classroom. Bueno, no quedó muy bien la foto. Quedó bastante trucha, pero no importa. Igual se ve, se entiende. Tensión, corriente, ángulo, fijo. ¿Sí? Si yo... Profe, disculpe, este ángulo siempre es para abajo, ¿no? Porque es inductivo. Porque es inductivo. Si es inductivo es para abajo. Si es capacitivo, me va a dar para arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Capacitivo sería cuando se corrige, ¿cierto? Cuando yo corrijo el factor de potencia, ¿qué hago? Entrego. Esta es mi sin compensar, ¿no? Cuando yo quiero compensar, el banco de capacitores me va a entregar una potencia reactiva contraria a la inductiva, que va a llegar por acá más o menos, ¿sí? Entonces, me corrige el ángulo de potencia. Me va a corregir. Me va a mejorar el factor de potencia, me lo va a llevar más cercano a 1, ¿sí? ¿Está bien? Sí, si nosotros sobrecompensamos es un problema, digamos, puede traer problemas grandes sobrecompensar. Sí, porque produce sobretensiones y demás, entonces mejor no sobrecompensar. Pero bueno, a veces pasa. Tampoco es tan grave. Depende de la línea que tenga. Pero sí, puede provocar algunos problemas, ¿sí? Sobre todo esto, las sobretensiones en mi lugar de trabajo, ¿no? Bueno, la potencia activa es V por I coseno phi. Si esta es V por I coseno phi sería esta proyección. Cuanto más chico es el ángulo, más grande es el coseno, más cerca de 1 está esto, entonces más parecido va a ser la potencia activa a la potencia aparente. La potencia aparente es la que yo consumo, ¿sí? En una fábrica, en una pyme, uno contrata tantos volt-ampere, tanta potencia aparente, ¿sí? Y entonces, si yo tengo muy baja compensación, poca compensación, entonces esta va a ser alta y esta va a ser alta. Entonces voy a estar consumiendo además sin sentido. ¿Por qué? Porque esta la puedo generar en el lugar con los capacitores, ¿sí? O sea, esta yo la voy a necesitar siempre porque es la que precisan mis motores, todos mis sistemas. Pero yo la puedo o comprársela a la proveedora de electricidad, energía, ¿sí? Con lo cual me va a facturar esto que yo lo puedo generar en la misma fábrica con los capacitores, ¿sí? Entonces voy a tener una factura más pequeña, digamos, ¿no? Bien, y por otro lado, a mí la compañía de electricidad me va a multar por consumir un exceso de reactivo, porque eso hace trabajar mal a las líneas eléctricas. Entonces, No, te aumenta la corriente para una misma potencia. te va a aumentar claro, además te genera consumís un tipo de potencia que hace que los generadores de electricidad tengan que trabajar con mayor corriente de excitación y demás. Entonces, todo empieza a trabajar mal, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el menor reactivo posible en la línea, ¿sí? Eso es lo ideal. Bueno, entonces, cuando este ángulo tiende a 0, el coseno va a tender a 1, ¿sí? Y si el ángulo tiende a 0, el seno tiende a 0. Entonces, se me va a achicar el consumo de reactivo.
Eso era algo de lo que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Entonces, phi es el ángulo. Coseno phi o factor de potencia es lo mismo, es esta relación. Recuerden que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? O sea, P sobre S. Eso es el coseno. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, otra cosa que habíamos visto era esto, que donde yo tenía la característica mecánica. Este punto donde tengo velocidad cero en el arranque, tengo una cupla de arranque, siempre. ¿Sí? El motor se va acelerando, esto es un tiempo muy breve, ¿no? El motor se acelera hasta una cupla máxima y después tengo esta característica casi lineal. Bueno, esta es la zona de trabajo del motor, ¿sí? ¿Está bien? 0,8 de la cupla máxima, más o menos, hasta 0. ¿Está bien? Acá queda trabajando. Esta zona de trabajo es estable, porque si aumenta esta es la carga, ¿no? Si aumenta un poco la carga, entonces el motor, para aumentar la cupla o momento motor o torque, es todo lo mismo, va a bajar un poquito la velocidad, entonces va a poder aumentar, va a poder compensar. Y al revés, si baja la carga, aumenta un poco la velocidad y baja la cupla motora. ¿Sí? Bien. Teníamos esto. Momento útil era potencia útil. ¿Se acuerdan? Potencia útil es la potencia... Ah, está acá. La potencia en el eje. Sobre la velocidad angular del eje. La velocidad angular del eje era 2pi por las revoluciones del eje, o sea, el N2, ¿no? Sobre 60. 2pi es la vuelta en radianes. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sí, no, en radianes lo había dicho en la clase pasada, ¿no? Sí. Y no se acuerdan. O sí se acuerdan. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, entonces, habíamos dicho que la vuelta completa era, a ver si lo encuentro acá, circunferencia trigonométrica. Y acá tenemos la circunferencia, ¿no? Entonces, este ángulo es 0, 90, 180, 270, 0. ¿Sí? A ver si acá lo muestra bien. Acá se ve este. 0 coincide con 2pi. 180 coincide con pi. Ahí se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, ¿no? Pero lo toma muy chico. Ahí está. Entonces tenemos 0, 2pi. 90, pi sobre 2. 180, pi. 270, 3 medios de pi. Y acá vuelve a 360 que coincide con 2pi. ¿Sí? Y acá da algunas fracciones intermedias que no nos interesan, ¿no? ¿Está bien? Pero entonces acá da las dos relaciones. 360 es 2pi, 180 es pi. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces 2pi por n, que son las revoluciones, entonces va a ser la cantidad de veces que hace 2pi, ¿no? Dividido 60. Bien. ¿Y acá qué más teníamos? Ah,
la potencia, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Bien, y acá tendríamos, esto sería como una simplificación del circuito del motor, ¿no? Acá tendríamos el bobinado estatórico, donde se va a inducir una Fermi. Y además tengo, esta sería como la inducción entre estator y rotor, ¿no? Como si fuera un transformador, ¿sí? Sí, profe, pero el rotor no lo tenemos bobinado nosotros. No, pero igual en el motor se induce una FEM, se inducen corrientes, ¿no? No Ok. es exactamente nosotros tenemos, ojo, momento. Un motor de arranque tiene bobinado, ¿no, profe? No, pero yo lo que decía es, el motor asincrónico trifásico es rotor jaula, que es el que vemos nosotros, pero también puede ser rotor bobinado, ojo, ¿no? ¿Sí? Este ya casi no se usa porque encarece mucho, pero hay, bueno, no sé, hay esas las maquinitas de escobilla que trabajan con un estator y un rotor bobinado. Sí, o ¿No? motores muy grandes, ¿no? Yo he visto motores muy, muy grandes y para facilitar el arranque, digamos, para hacer el arranque. Claro, para hacer el arranque con resistencia. Sí, estaba por decir lo mismo, profe. Los motores que yo desarmé de 50 HP para arriba, todos tenían bobinado. El rotor bobinado. Sí. 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 Yo Sí. en AISA, profe, trabajé con unos motores de 1500 HP de 6,6 y tenían el rotor bobinado. ¿Pero de qué año eran esos rotores? Los motores de acá de AISA, no, eran del año, profe, de 1890. Eran viejos, en general son Sí. motores viejos. Y había algunos motores de Siam también, de cuando Siam fabricó motores. Claro, por eso, bueno, pero están todavía. Y Sí, están funcionando. son un poco más caros, pero tienen la facilidad de, por un lado, el arranque y por el otro lado, poder tener distintas características mecánicas del motor, ¿sí? Según las resistencias que yo agregue en el estator, voy a tener una característica mecánica más blanda, más dura, etc. Dura, Profe, y sí. después los generadores, ¿no? Los generadores siempre tienen el rotor bobinado. Claro, porque el rotor es el que genera el campo magnético. Sí o sí tiene que estar bobinado. No hay otro. No hay otro. Claro. Pero que ahí estamos hablando de otro tipo de máquina. El generador, también hay motor, que es la máquina sincrónica, ¿sí? Que también va a tener el rotor bobinado la máquina sincrónica. Digamos, si yo el generador lo hago funcionar al revés, alimento el estator, el rotor lo pongo en corto en vez de darle una tensión, entonces ahí o le doy una pequeña, bueno, puedo trabajar con la inducción directa, entonces ahí va a generar voy a tener un motor sincrónico, ¿sí? Bien, pero de todos modos yo en la jaula de ardilla voy a tener una inducción y unas corrientes que se inducen debido al campo estatórico, ¿eh? Eso, y lo puedo representar así, no está mal. Bueno, ¿sí? Igual esto es un esquema del motor. ¿Esto qué sería? Sería el bobinado estatórico, que va a tener una resistencia, una inductancia, y lo mismo con el rotor. Lo que pasa que después, esto es muy simplificado, después van a ver, si deciden investigarlo un poco más, cómo esta resistencia se va modificando en función del resbalamiento. Pero en eso no me quiero meter, por lo menos ahora. ¿Sí? Entonces yo tengo pérdidas en el cobre 1, habíamos dicho que era la potencia absorbida menos la potencia que tengo acá es la electromagnética, ¿no? Bien. Y
potencia mecánica era la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre 2, o sea, en el rotor, ¿no? Yo tengo la jaula, tengo corrientes altas, entonces me va a generar una pérdida de potencia en el cobre, ¿no? Bien. Sí, las corrientes parásitas, ¿no? Claro, pero acá estamos hablando de las corrientes que se generan en la jaula. Las parásitas se generan acá, en el estator, ¿sí? Y bueno, en el rotor también, en los dos. Pero básicamente lo que pasa en la jaula, digamos. ¿Está bien? Ahí tengo pérdidas en el cobre. Bien. Y acá hay una pequeña demostración donde hay una relación entre pérdidas en el cobre y potencia electromagnética, que es el resbalamiento, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto si quieren lo siguen, o si no, no. Para no meternos en cosas tan densas, ¿sí? Pero esto hace a lo que vamos a ver hoy. La relación entre pérdidas en el cobre y potencia electromagnética es el resbalamiento que habíamos dicho antes. Entonces, las pérdidas en el cobre 2 es el resbalamiento por la potencia electromagnética. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cuánto vale el resbalamiento? 5%, o sea, 0,05, ¿no? ¿Está bien? O sea, en las pérdidas en el cobre es 0,05 de la potencia electromagnética, con lo cual es bajita. Y acá hay otra fórmula más que quería ver hoy, es la potencia mecánica es la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre 2. Esto está en el libro y justo lo tengo acá. Potencia mecánica es esta, que es la que viene de acá, ¿sí? O sea, potencia absorbida, le resto las pérdidas en el cobre y tengo acá la potencia electromagnética, ¿sí? Que es lo que vincula estator y rotor, ¿no? Eso está claro. Si a eso le resto las pérdidas en el cobre rotóricas, tengo la potencia mecánica, ¿sí? Entonces eso es lo que estábamos viendo acá. Potencia mecánica es potencia electromagnética menos pérdidas en el cobre 2. ¿Sí? Pero pérdida en el cobre 2 es esto, resbalamiento por potencia electromagnética. Entonces la potencia mecánica es potencia electromagnética por 1 menos el resbalamiento. O sea, más o menos, esta es 0,90, si tengo 4%, 0,96 de la potencia electromagnética, ¿sí? Ese nivel de pérdida. ¿Está bien? Bueno. Y después, bien. Y acá hay un resumen de lo que viene después, que es la variación del momento de rotación. ¿Cómo varía la cupla, o momento, o par, o torque? Todo lo mismo, digo. Es directamente proporcional al cuadrado de la tensión e inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Primero, hasta ahí vemos hoy. Después vamos a ver los otros dos. ¿Sí? No quiero... ¿Está bien? O sea, si sube la tensión, va a subir el par. Lo que no va a subir es la velocidad, ¿no? No cambia la velocidad. ¿Está bien? Ahora, si cambia la frecuencia, sí me va a cambiar la velocidad. Y encima, si la frecuencia aumenta, la cupla baja. ¿No? Como la cantidad de polos, profe. Claro.
Claro. Lo que pasa es que para la cantidad de polos que solo, vamos a ver, hay una conexión. Lo vimos en la primera clase, profe, la velocidad con respecto a la cantidad de polos. Sí, ya sé. Pero está bien. Nosotros, la cantidad de polos, hay un tipo de conexión que se llama Dalander, que modifica la cantidad de polos. Y la otra, hay otras, tipo, digamos. Es lo que tiene 12 bobinas, ¿no, profe? El Dallinger. Sí, claro, exacto. Sí, hace 4 meses que me uno eso. Claro, pero Baratito. si no lo conectás bien, no puedes quemar. Claro, o sea, porque si le hace caso a la chapa del motor, hace cagada, prácticamente. Y hay que ver bien cómo vienen los polos, sí. Claro, por ahí le diste más tensión de la que yo pensaba. No, porque era un motor que habían mandado a bobinar y o sea, la carcasa quedaba Dallinger igual, ¿no? Y la chapa. Sí, Habían mandado a bobinar y yo le había puesto una conexión que no iba, supuestamente. Y ahí claro. no, igual no voló, duró. Miento, se recalentó, pero después lo conecté, no me acuerdo si en estrella, triángulo, lo reconecté y anduvo. Hasta ahora está andando. Hasta ahora anda. Sí. Bueno, entonces lo sacaste rápido del servicio antes que se queme. Está bien. En realidad rápido no fue, anduvo así como 2 días. Claro, no Pero se dio cuenta, ¿no? Bien. no, me acerqué yo con mi super olfato y me di cuenta y no dije nada. Estaba- Bueno, Y lo dejaste a una sola velocidad. claro, pues tenía ese arranque directo, es un motor de 20 HP, pero con arranque directo. Ah, Demasiado. Para arriba de 10 HP ya está. Es más, sí, menos. No, sí. pero esto mueve salmuera el fondo de la fábrica y tienen que llevarla hasta el cesto. Hasta el cesto, No, hasta el está último de bien. la fábrica. El trabajo es el mismo, digamos. Lo que hay que cambiar es el tipo de arranque. Sí. Claro, yo sí necesito Sí, una pero estrella triángulo o un arranque suave, por lo menos. no, eso arranca una sola vez a la semana y no para nunca más, así que. Sí. Bueno, mientras la línea se la aguante. Sí, Claro, sí. si arranca una vez a la semana, y bueno, sí. Denle un poco de envión antes que arranque por la duda. Sí, y claro, no tenía. Claro, hay que ver qué hicieron cuando lo bobinaron de vuelta, ¿no? Según entendí, dejaron la conexión hecha que le habían especificado adentro de las 12 bobinas para que siga trabajando normal. Yo igualmente cómo trabaja en ese tipo de motores no tengo ni idea. Pero justo me acordé de ese caso. Bueno, habría que ver cómo es. ¿Qué tipo de motores era Dalander? Decía por ahí, conexión Dalander. Sí. Sí, aparte el croquis que tenía en la chapa para conexión era raro, o sea, yo nunca lo había conectado. Bueno, sí, no es muy común, no es muy común. Pero bueno, igual lo vamos a ver un poquito, ¿no? Profe, ¿y ese tipo de motor servirían estos cálculos? En todos los motores sirven estos cálculos. Ah, ¿Sí? bien. Esto es como universal, digamos, lo básico de todos los motores asincrónicos. Sí, la idea es que no van a hacer estos cálculos, pero van a ver la chapa y van a entender de qué está hablando, digamos. Y acá en el punto 2, bueno, ya estos son los variadores de velocidad, ¿no? Que ustedes ya los conocerán, me imagino. Básicamente. Y entonces acá después les tengo que pasar un video sobre los variadores que está muy bien. Bueno, quería ver, y acá ya termina esto. Bien. A ver. Bueno, entonces,
nosotros estábamos con este apuntecito, ¿no? Acá. Esto ya lo habíamos visto, la característica mecánica también, y acá el tema de las relaciones de potencia, ¿no? Esto es lo que vimos recién. ¿Está bien? Bien. Y entonces, acá tenemos, yo les di para que hagan estos dos, ¿sí? Y uno más de variación de momento de rotación. Así que me gustaría ver un poquito este, ¿sí? Dice, tengo un motor trifásico de 380 a 50 Hz, consume 37 amperes. Factor de potencia 0,85, o sea, el coseno phi me está dando, ¿no? Las pérdidas en el cobre del estator son 1 kilowatt. Y la potencia de pérdida en el devanado rotor son 300 kilowatts, 350 watts, perdón. La potencia de pérdida por rozamiento 400 watts. Las pérdidas en el hierro del circuito magnético 900 watts. Calcular la potencia transmitida al rotor o potencia electromagnética. Bien. Entonces, yo lo que tengo que calcular primero es la potencia absorbida, ¿no? ¿Está bien? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo era la potencia absorbida? La potencia absorbida es la potencia activa, ¿no, profe? Es raíz de 3 por coseno phi Por tensión de línea, por tensión de línea por por la corriente. corriente. Exactamente. Entonces, Me raíz da de 20.700. 20.700 menos 1.000 me da la primer potencia, ¿no? Porque la potencia electromagnética es la absorbida menos la potencia la pérdida en el estator. Y me da, está bien, 8.700 menos 1.000, 19.700. Potencia mecánica desarrollada. Ahí le descontamos el rozamiento. No. Esta. La potencia de pérdida en el rotor. Ah, ah, ¿No? Restale a sí, esto los 350. sí. La potencia útil. Ahí sí, resto las otras dos. ¿No? Sí. Sería, ¿está bien? Sería 19.350 menos 400 menos 900, ¿no? 18.050, perfecto. ¿Y el rendimiento? Sí, 18.050 dividido los 20.700. Perfecto, listo. Primer problema resuelto. 0.87. ¿Está bien? Está bien, Sí, está bien. 0,87, ¿no? Esto. Está bien. 0.87 Esto hicimos multiplicado por 100. por 100. Sí. Bueno. ¿Qué más? Del otro tengo un motor asincrónico trifásico conectado a una línea trifásica de 380, 50 Hz, funciona con una intensidad de 76 amperes y factor de potencia 0,85. El motor gira a 1440. Las pérdidas en el hierro son 1 kilowatt, ahora me dan el hierro. Y las pérdidas por rozamiento son 600 watts. El devanado estatórico está conectado con una resistencia por fase de 0,2 ohm. Calcular potencia electromagnética. Bueno, ¿Qué significa lo de la resistencia por fase, profe? es que nosotros, a ver. Bueno, tengo que volver al último PDF que subí. Acá. Resistencia por fase es esto. Acá. Esto, ¿no?
Porque esta es medio despreciable, mucho, la considera despreciable, ¿sí? Entonces trabaja con esto. 0,2 ohm en cada fase. Entonces tengo que hacer 3 por 0,2 y por la corriente, ¿no? Ahí. Eso es lo otro que no entiendo, profe, porque nosotros lo trabajamos como si fuera un bobinado y lo multiplicamos por raíz de 3. Ahora, cuando tenemos que hacer la resistencia no se hace igual. No, porque la cuestión de... El tema es que... ahí. El tema es que yo multiplico por raíz de 3 por la cuestión de las relaciones de tensión, de fase y de línea. O sea, Sí. si vos lo considerás, a ver, ¿cómo te puedo decir? Vos podés medir la tensión que toma una fase de un motor con respecto al neutro, la potencia, digo. La potencia que toma una fase del motor respecto al neutro, y esa la multiplicas por 3. ¿Sí? Sí. Ahora, si vos querés hacer el cálculo de potencia, no usás los 220, usás los 380. ¿Sí? Entonces ahí te aparece el raíz de 3 en vez de 3. ¿Mm? Okay. Porque, bueno, ya habría que verlo un poquito más en detalle. Es la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase, el raíz de 3. Sí. ¿Sí? Vos tenés, bueno, tendríamos que tener un pizarrón ahí, estar más en clase, pero ustedes vieron la relación en estrella y triángulo de un motor. Sí. En triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Sí. Pero la corriente de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, si yo conecto en estrella, estoy al revés. La corriente de línea es igual a la corriente de fase, pero la tensión de línea, ¿sí?, es raíz de 3 por la tensión de fase. O sea, en fase tengo 220 y en línea tengo 380. Ahí viene esa raíz de 3. De esa claro, no, lo que yo digo de esa resistencia, digamos, si yo tengo una resistencia en cada una de las bobinas y en cada una de las fases, mi idea es, no está todo el tiempo actuando esa resistencia, digamos. Sí, Está claro, bien. porque es la del alambre de cobre. La corriente pasa por el alambre de cobre, ¿no? En el estator. Entonces, Está bien. esa resistencia me va a generar unas pérdidas en el cobre. Y eso lo voy a tomar como si estaría en 380 esa resistencia. Sí, en realidad lo que me dice acá es que esa resistencia está atravesada por esta corriente. Entonces, yo esta resistencia tengo una por fase. Y yo los 76 amperes los mido en una fase, pero lo voy a tener en las 3 fases, ¿no? Yo pongo la pinza en una fase, mido 76. Entonces usaríamos raíz de 3 también. No va a raíz de 3 acá. ¿No va? Claro, esa es la duda, porque si vos no vas a raíz de 3, digamos. Claro, no, acá no va a raíz de 3 porque tengo R por I cuadrado nada más. O sea, tengo en una fase, supongamos que yo analizo una fase, nada más. ¿Qué aplica la ley de Ohm? Claro, R por I cuadrado, nada más. ¿Y ¿Sí? no considera el coseno phi ahí, profe? No. ¿Por qué? No. El coseno phi es la relación entre las potencias, pero la corriente que circula es la corriente que circula, no, nada más. Pero esa corriente va a depender del coseno phi. No.
Y si lo tengo en el cálculo, en la fórmula donde yo calculo la potencia activa y calculo la corriente, está todo entrelazado, también el coseno phi, digamos. Lo que me va a Por decir es, eso, sí, no, no, digo, por eso en un capacitor, digamos, yo pongo un capacitor a la red, yo agarro la pinza amperométrica, mido que tiene una corriente muy alta y en realidad no tengo esa potencia representada porque en realidad no es un consumo para la red, digamos. claro, para la red, pero Para no la para el red no motor. es... Pero para el motor va a seguir tomando los 76 amperes a 0,85. Suponete que vos compensás en la red, entonces en la red, en vez de ver este consumo, va a haber un consumo más chico. ¿Sí? Pero del capacitor hacia el motor, voy a ver este consumo. ¿No? Porque el motor necesita lo que necesita. ¿Sí? Yo no corrijo el motor, corrijo lo que ve la red del motor, digamos. ¿No? Sí. ¿Se entiende? Ok, nosotros tomaríamos 76 amperes, 0,2 ohm, y como si fuera coseno phi 1 esa resistencia. Claro, porque la corriente que circula son los 76 amperes. Si el coseno phi es 1 o es 0,5 o lo que sea. Pero la corriente es esa, digamos. Esa corriente, porque acá ahí está la dificultad. Esa corriente yo puedo hacer que sea toda potencia activa, o sea, que esté en fase con la tensión, o que esté en un cierto ángulo, entonces una parte es activa y otra es reactiva, que es lo que va a pasar en cualquier motor, ¿no? Pero la corriente es esa, es la que circula por el alambre de cobre, ¿sí? Puede estar más en fase con la tensión, menos en fase, pero la potencia que me va a generar acá de pérdida es la misma. Claro. ¿Sí? Porque usted me dice que tomamos ahí I cuadrado por R, digamos, para calcular. No, claro, porque es la pérdida en el cobre. Ok, pero I cuadrado por R es una fórmula para circuitos de continuo, ¿o no? Sí, pero recuerden que en primer año dijimos que el valor eficaz me permitía a mí trabajar los circuitos de alterna como si fueran de continuo, ¿no? Ok. Y que siempre se iba a trabajar en alterna en valor eficaz, salvo en electrónica que te van a usar valor pico, pero acá en esto no. En el cálculo de motores y eso es todo valor eficaz, ¿no? Entonces sí es como si fuera una continua. O sea, R por I cuadrado es una fase, pero tengo tres fases, ¿no? Entonces 3 por R por I cuadrado. Me da 3.465. Bien. Y por otro lado, y bueno, y acá Eso tengo que serían hacer pérdidas en el cobre, ¿no, profe? Eso sería pérdidas en el cobre, lo que me está dando. pérdidas en el cobre 1, claro. Entonces tienen que hallar la potencia absorbida y listo. Y ahí hacen la diferencia. ¿Sí? Y la potencia absorbida eran 380 volt, 76 amperes y coseno 0,85. 0,80, coseno ya está, 0,85, ¿no? Ok, son 42.518. Menos lo que me dijiste recién, Ya le digo. 3.000 y pico. 42. 39.052, está bien, está bien. Perfecto. No se equivocó el libro. No se equivocan. Bueno, y después tengo las pérdidas en el hierro, las pérdidas por rozamiento y ventilación, sería 1.600 watts, ¿no? Y acá te da para calcular el resbalamiento y calcular entonces ¿cómo es? El resbalamiento lo hacemos porque nos da los datos de las RPM.
pero digamos que no nos dice la cantidad de polos, pero presumimos que tiene 4 polos. 4 polos. Cada vez, como hizo acá en el ejercicio anterior, Okay. ¿no? 1 menos el resbalamiento por la potencia electromagnética me da la potencia mecánica. Y después, si a la mecánica le resto las rotacionales, que son las pérdidas en el hierro y las pérdidas por rozamiento y ventilación, ahí puedo sacar esta potencia de acá, que era la potencia útil. Y después, bueno, saco el rendimiento, que es el cociente, y el momento útil, que aquel que era igual a la potencia útil sobre la velocidad angular, que la sacaba con estas RPM, ¿no? 2 por 1440 dividido 60. 2pi por 1440 dividido 60. Y ahí estaríamos. ¿Sí? Bien. Y, bueno, variación del momento de rotación. Dijimos que íbamos a ver esta dependencia, ¿no? La velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la tensión. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Acá dice, como consecuencia también la potencia útil proporcional al par motor y a la velocidad angular es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. Sí, claro, porque es B por I coseno phi, ¿no? La potencia útil. Sí. O depende de eso. Y acá hay un pequeño ejercicio que, bueno, acá tienen uno similar, ¿no? Yo tengo un motor a 400 volts y después lo baja a 300 volts. Entonces, me pide primero la potencia a plena carga, o sea, 400 volts. Entonces saco la potencia útil, son los 10 CV por 736 watts. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí me da la potencia útil. ¿Está bien? Y si eso son 950 RPM, 2pi por 950 sobre 60. ¿Está bien? ¿Sí? Ven acá, hace 10 por Pero, 700. ¿ese motor es de 6 polos? Claro, porque sería 1000 la velocidad. Okay. Sí. Y acá le da 74 newton metros. Es el momento útil. ¿Sí? Y entonces, el momento útil es proporcional al cuadrado de la tensión, o sea, los 400 volts. Y el momento útil 1 va a ser proporcional al cuadrado de la tensión 1, que son los 300 volts. Y acá despeja el momento útil 1. Y fíjense que les da una diferencia considerable, ¿no? ¿Está bien? Porque ya Sí, lo hace con la relación de tensión, ¿no? profe, ¿las RPM son las mismas o no? Las RPM las considera las mismas, sí. No cambian Sí. las RPM por el cambio de tensión. Eso sí que Claro. Claro, a mí lo que me confundió cuando habló usted de la amplitud, creo, o la velocidad angular, digamos. Sí cambia la velocidad angular. no. Ah, No, la velocidad angular no, fíjense que no la modifica, simplemente el momento va a ser una relación de tensiones. No. La relación de momentos es proporcional a la relación de tensiones, ¿no? Una vez que saca acá la velocidad angular, ya está, es esa. ¿Sí? Nada más. ¿Está bien? La velocidad angular va a variar cuando varíen las frecuencias, pero bueno, si varía de manera considerable la frecuencia. Acá, en este otro ejercicio,
pasa de 50 a 49. Bueno, ahí la diferencia va a ser muy poca. ¿Mm? Pero yo les puse para que hagan este ejercicio, el 254.2, que es similar a esto de acá. ¿Está bien? Y nada más. Entonces, para cerrar, ustedes tienen un grupo tiene el trabajo este de automatizar la producción de cerveza artesanal. Listo, acá lo tengo anotado. Moreno, Mastiel, Asprila y Rodríguez. Faltan los otros, ¿sí? Así que vayan poniéndose en... Tengo tantas cosas abiertas. Bueno, entonces, ¿listo? Son 3 ejercicios para... Bueno, tienen 15 días para hacerlo, ¿no?